Durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba allá afuera, sino entre su propio pueblo. El mayor desafío que se les presentaba no eran las murallas de Jericó, no eran las ciudades cananeas, ni tampoco su avanzada tecnología militar, sino la obstinación de los individuos de su propio campamento en ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor. Enfrentamos desafíos similares hoy en día. Mientras esperamos nuestra herencia celestial, nuestra fidelidad es puesta a prueba a las puertas de la tierra prometida, y solo podemos salir victoriosos si nos entregamos a Jesucristo. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Un saludo de parte de Gerson Anaya. Siempre agradecido con Dios porque Él nos permite llegar hasta una semana más de estudio. Y creo que hemos estado siendo bendecidos porque estas lecciones han sido, pero muy interesantes para nuestra propia enseñanza. Bueno, antes de comenzar, vamos a poder orar todos juntos. Traiga su Biblia, traiga su libro de estudio y algo con que tomar notas. Acompáñenme, por favor, ahí donde se encuentre para poder orar. Señor, una vez más, estamos agradecidos primeramente por darnos la oportunidad de llegar hasta esta plataforma y estudiar todos juntos. Le pedimos, Señor, que perdone nuestras faltas, nuestras equivocaciones y que por favor nos dé el Espíritu Santo para poder entender, para poder, Señor, guardar estas enseñanzas y practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el enemigo interno. Este capítulo de Josué, capítulo 7, nos va a dar el primer caso en el que Israel va a experimentar a través de una experiencia trágica las consecuencias de largo alcance de la ruptura del pacto y el profundo significado que eso tiene. Ellos van a experimentar de primera mano las consecuencias de romper el pacto con nuestro Dios. Y el título dice el enemigo interno. Ahora, la obediencia que ellos tenían que tener hasta el Señor les aseguraba la victoria si ellos se mantenían obedientes a ese pacto. Pero ignorarla, entonces los términos iban a cambiar y, como lo vamos a ver en esta semana, trajo una derrota. Porque el éxito militar de Israel no dependía del número de la población, ni tampoco porque ellos tuvieran una estrategia militar, ni siquiera conocían tácticas, sino lo único que les iba a garantizar esa victoria era la presencia del guerrero divino que estuviera junto con ellos. Es por eso que durante la conquista de la tierra prometida tuvieron que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera del campamento, sino entre ellos mismos. Vamos entonces, antes de pasar al día domingo, a leer el versículo para memorizar. Así que me acompañan, por favor, Jeremías 17:10, y dice: yo el Señor, ¿ya lo encontró mi hermano, mi amigo? Jeremías 17:10, yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente
para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Bueno, con esta base vamos entonces a pasar al día domingo. Dele vuelta a su libro de estudio, día domingo, por favor, acompáñenme. Incumplimiento del pacto. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai? Ahora, este pueblo no era un pueblo grande, no era ni siquiera comparado con Jericó, que ya ellos habían derrotado, no eran de compararse. Pero leámoslo directamente, ¿verdad?, de la escritura, allí en el libro de Josué, en el capítulo 7, y vamos a leerlo para poder entender y tener el contexto de lo que sucedió acerca de las dos causas principales de la derrota de Israel ante el pueblo de Ai. Así que Josué 7, en su Biblia, por favor, acompáñeme, y dice: pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Zerah, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo: suban y espíen la tierra. Ellos fueron y espiaron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, suban solo unos 2,000 o 3,000 hombres. Ellos tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque ellos son pocos. Fueron allá unos 3,000 hombres del pueblo, los cuales huyeron delante de los de Ai. Los hombres de Ai mataron de aquellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sabarín, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca del Señor, hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué: ¡ay, Señor Dios! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué diré, puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? El Señor dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré más con ustedes si no destruyen al anatema de en medio de ustedes. Levántate, purifica al pueblo y di: purifíquense, para que mañana, por el Señor Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podrán prevalecer delante de sus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por sus tribus. La tribu que el Señor tome se acercará por sus clanes. El clan que el Señor tome se acercará por sus familias. La familia que el Señor tome se acercará por sus varones. El que sea descubierto con el anatema será quemado a fuego, él y todo lo suyo, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una vileza en Israel. Al levantarse Josué, muy de mañana, hizo que se acercara Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Al hacer que se acercara la tribu de Judá, fue tomado el clan de los hijos de Zerah. Al hacer que se acercara el clan de los hijos de Zerah, fue tomado Sabdi. Y al hacer que se acercaran los varones de su familia, fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Zerah, de la tribu de Judá. Entonces
Josué dijo a Acán: y reconocimiento al Señor Dios de Israel, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras, hijo mío. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel y he hecho así y así. Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 2 kilos de plata y un lingote de oro de medio kilo de peso, lo cual codicié y tomé. Todo está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, y aquí, aquello estaba escondido allí en su tienda y el dinero estaba debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerach, la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has ocasionado destrucción? El Señor te destruye a ti en este día. Todos los israelitas lo apedrearon, y después de apedrearlo los quemaron a fuego. Después levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Así el Señor se aplacó del ardor de su ira. Por eso se llama el nombre de aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy. Ya tenemos la base, hemos leído todo el capítulo 7 y vamos a ir observando y vamos a ir mirando el incumplimiento, ¿verdad?, del pacto, y que lo llevó a esa derrota con el pueblo de Ai. Ok, cuando nosotros miramos y ponemos atención a lo que estamos leyendo, es interesante ver que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira de Dios y la identidad del infractor. O sea, de entrada nos dimos cuenta que cuando leímos el capítulo 7, vimos por qué estaba el Señor enojado, y también se nos habló de la identidad de la persona que había cometido ese pecado. En consecuencia, el suspenso de la historia del descubrimiento de la falta de Acán proviene de la tensión, ¿verdad?, entre la perspectiva del lector y la de Josué y también de los israelitas, ¿verdad? Y, o sea, no nos dejaron en suspenso para ver al final quién había sido. De entrada se nos identifica, como en muchos otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué capítulo 7 tiene una estructura chiástica o paralela. El segmento central y culminante responde a la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar Ai en su primer intento. ¿Por qué fallaron? ¿Por qué vino la derrota de Israel ante estos habitantes? Bueno, hubieron 2 razones, y esas razones quedaron marcadas en el capítulo 7 cuando nosotros leímos. La primera razón de entrada, se lo digo, es el pecado de Acán. Y segundo, el exceso de confianza del pueblo de Israel en sus propias fuerzas. Si se dieron cuenta, Josué manda a que vean cómo está la situación, y el informe que trae son poquitos. Es más, no mandes a unos 2,000, 3,000 y con eso basta. Nosotros la podemos hacer. No hubo una consulta acerca de la voluntad de Dios antes de atacar la ciudad, y antes, ¿verdad?, ellos lo que tuvieron fue confianza en sí mismo y subestimaron al enemigo. ¿Qué aprendemos eso de esta historia nosotros mismos? Lo primero es mantenerlos alejados del pecado. Y lo segundo, no confiar en nosotros mismos. Consultar con el Señor nuestros planes. Antes de ir a nuestras batallas, tenemos que consultar al Señor para ver si es su plan, para ver si Él va a estar con nosotros, si lo aprueba. Y esto puede ser en cualquier ámbito, sea de trabajo, de amistad, de relación,
de ciudad, del lugar a donde vamos a estar, en todo tenemos que buscar al Señor para obtener la dirección y que nuestra victoria esté asegurada. Es por eso que Josué 7, 1 y 11 al 13 muestran que aunque Acán fue responsable, ¿verdad?, de desobedecer lo que el Señor había prohibido, toda la nación sufrió la consecuencia. Y he aquí, hermanos, la importancia de no tolerar un pecado en nuestras congregaciones. Porque primero, no estamos ayudando a la persona. Cuando una persona está sumida en un pecado y es abierta a toda la congregación, es más delicado todavía. Y no le estamos ayudando a la persona que está hundida allí. Porque con nuestra tolerancia le estamos dando un falso sentido a la persona de que lo que está haciendo está bien y que la iglesia lo aprueba. Y como consecuencia, toda la nación sufrió. Y como consecuencia, hoy en día, muchas congregaciones, toda la congregación sufre. Dios describe el pecado de Acán al mostrar gradualmente su gravedad, ¿verdad?, mediante el uso acumulativo del adverbio aún, heb-gam, que aparece 5 veces en el texto hebreo del versículo 11. Primero se usa la designación más común del pecado, hatá. Eso era Luego se describe la transgresión mediante el uso de 5 términos más específicos introducidos por el adverbio gam. Primero, vamos a ver, ¿verdad?, que se utiliza traspasar o transgredir. Segundo, tomar, que es la kat, de las cosas sagradas a la destrucción. O sea que Dios había dicho, no tomen nada de ahí. Y Acán fue y lo tomó. Pero también, tercera es que él robó. Y cuarto, que él engañó. Y el quinto, que la escondió entre las cosas que él había sustraído, o sea, lo prohibido. Él los sustrajo y los escondió allí en su tienda en medio del campamento. Ahora, este pacto entre Dios e Israel puso en compromiso al pueblo, tanto a nivel corporativo, pero también a nivel individual. Y cuando nosotros miramos este problema a la luz de ese compromiso, o sea, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. ¿Por qué? Porque esa nación había sido elegida. Bueno, como iglesia somos elegidos. Y en ciertas ocasiones, Dios, como somos, Él dejó una iglesia organizada. Entonces, nos mira como una unidad indivisible y así nos trata. Pero también como individuos. Es por eso que en esta ocasión el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y si ha llamado a un pueblo hoy en este tiempo, y lo ha llamado en una forma, ¿verdad?, íntegra, como unidad, como un pueblo diferente, Dios lo va a tratar así, como una comunidad indivisible. Es por eso que el Señor, cuando va a describir, y fíjense que en el versículo 1, cuando se va a hablar del pecado, ¿verdad?, se habla de quién lo hizo. Pero en el versículo 11 del capítulo 7 de Josué, el Señor dice, Israel ha pecado.
han quebrantado mi pacto que les había mandado. Pero es que no solo una persona lo había hecho. Y allí el peligro de ignorar el pecado. La pregunta que viene ese día en la lección es: ¿de qué maneras puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que formamos parte? Yo sé que me van a ver hermanos, ¿verdad?, de fuera de Estados Unidos. Pero sabe que hoy en día, aquí en Estados Unidos, las comunidades extranjeras, porque venimos de diferentes países, de todos los países, y en muchas ocasiones, la mala conducta de un individuo ha acarreado todo el sufrimiento que está sufriendo la comunidad inmigrante hoy en día aquí en este país. Y este es uno de los ejemplos que se viene a mi mente. Es por eso que cuando Dios dice no toquen eso, no hagan eso porque es una maldición. Y en la historia de aquí escuchamos la palabra anatema. Y yo quisiera aclarar que en la Biblia anatema significa algo que está en maldición, que tiene una condena de destrucción total o dedicación a destrucción, o sea que ya fue designada para ser destruida. Anatema es una palabra de origen griego que se corresponde al término hebreo cherem. Y esto se utiliza para referirse a objetos, ciudades o personas que han sido completamente apartados para ser destruidos por el juicio divino. Pero nosotros sufrimos muchas veces las consecuencias por el incumplimiento del pacto. Por el cumplimiento del pacto. Día lunes. Hoy sí vamos a entrar directo al pecado de Acán. Y aquí vamos a poder ver el procedimiento que se describe acerca de Dios y de Acán, porque hay un procedimiento. Acuérdense que Dios en su inmensa sabiduría, todo lo va describiendo, y es un procedimiento que lleva el Señor. Mire lo que dice Josué 7, 16, 19. Vamos a repasarlo, aunque ya lo leímos todo. Le dice el versículo 16: al levantarse Josué muy de mañana, hizo que se acercara a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Al hacer que se acercara a la tribu de Judá, fue tomado el clan de los hijos de Serach. Al hacer que se acercara el clan de los hijos de Serach, fue tomado Zabdi. Y al hacer que se acercaran los varones de su familia, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Serach, de la tribu de Judá. Pongamos atención en esto. ¿Cuántas generaciones vemos aquí nosotros? Fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Serach. 4 generaciones. ¿Hasta qué generación ha dicho el Señor que va a afectar el pecado? Hasta la 4ª generación. Y posiblemente este era un problema que venía de mucho más atrás. Y es por eso que el versículo 19 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, por favor da gloria y reconocimiento al Señor Dios de Israel, y declárame lo que has hecho, no lo encubras. Y aquí miramos que el Señor va a dar un proceso, va a llevar un proceso. En lugar de nomás señalar a la persona directamente, aunque nosotros ya lo conocemos porque lo leímos al principio,
Pero aquí se le está presentando al pueblo el transgresor, y en vez de revelarle la identidad directa, Dios está implementando un procedimiento que revela tanto su justicia como su gracia. Porque después de explicar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo, el Señor deja pasar un tiempo entre el anuncio del procedimiento y su aplicación. Esto era el tiempo de gracia para Acán. Este es el tiempo de gracia para Acán. Para analizar lo que había hecho, pensar qué grave lo que había hecho, para arrepentirse y confesar su pecado. En ese momento fue cuando él debió de ir con Josué, presentarse y humillarse, y humillarse ante Dios de todo corazón. Confesar su pecado. Posiblemente su familia sabía lo mismo. Sabía todo lo que había pasado. Es triste, hermanos, que hoy en día, oiga bien, las personas no se arrepienten hasta que no son confrontadas o son descubiertas en su pecado. No confiesan su pecado antes de ser descubiertos, sino que lo que los lleva a sentirse mal e incluso a llorar y a ponerse tristes y a hacer diferentes cosas es que fueron descubiertos. Porque si no hubieran sido descubiertos, la cosa continuaría. Pero lo más grave es que en muchas ocasiones la misma familia lo encubre. Y por eso la consecuencia no solo fue para Acán en sí, sino para Acán y su descendencia. Porque posiblemente la familia que sabía hubiera ido también y se hubieran arrepentido en ese momento, hubieran ido ante el Señor y, ¿entienden? Sinceridad. Todos tuvieron ese periodo de gracia. Pero en vez de aprovechar y tomar ese periodo de gracia, participaron en el encubrimiento del pecado de Acán. Y la pregunta está para nosotros también como individuos, pero también como iglesia. ¿Vamos a participar en el encubrimiento? ¿O nos vamos a negar a no ser cómplices? En otra historia, aquí mismo, en esta travesía, ¿verdad?, de Moisés, esta misma historia, porque recuerden que aunque ya Josué tomó la guía, ¿verdad?, el Señor después de que Moisés muere, pero con Moisés sucedió algo parecido, en donde Coré, ¿verdad?, o sea, codiciaba el poder de Moisés y de Aarón, pero sus hijos miraban todo lo que hacía Coré, y sus hijos, saben que sus hijos dijeron: nosotros no queremos nada que ver con esto. Ellos se apartaron. Imagínense esta situación. Los hijos, recuérdense que en aquel entonces la sociedad, o sea, se hacía lo que decía el papá, sí o sí. Pero creo que estos hijos dijeron: es mejor, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dijeron: ¿sabe qué? Nosotros no queremos nada que ver. Cuando Coré fue destruido, junto con los que se unieron a él, con Datán y Abirán y sus casas de alrededor, los hijos se apartaron y los hijos no fueron destruidos, porque se negaron a ponerse al lado de la corrupción de su papá. Y esta es una lección para nosotros. O sea, ni la familia ni la amistad puede estar antes que la lealtad a Dios.
Nosotros tenemos que ser leales a Dios, si nos duela. Aquí había una solución para esta situación que se fue en una dirección opuesta a cómo surgió. Y esto produjo la desgracia de Israel. Porque a veces tendemos a olvidar que 36 familias fueron afectadas porque perdieron a sus seres queridos. Pero Dios, al ver que los líderes se humillaron, rasgaron sus ropas, echaron ceniza en forma de dolor, no entendían lo que había pasado, Dios quita la culpa corporativa. Y después Dios reduce, ¿verdad?, esa culpa a una tribu. Y de una tribu a un clan, o sea, una familia. Y de una familia a un hogar. Y del hogar a los individuos. O sea, ese proceso de Dios, además de revelar al culpable, este proceso de investigación también exculpa al inocente. Porque es la forma como Dios le extiende su gracia y su misericordia. Este proceso es importante, ¿verdad?, entender el meticuloso procedimiento jurídico en el que Dios mismo actúa como testigo de las acciones ocultas de Acán. Es que aquí casi se puede, cuando nosotros leemos este capítulo, casi se puede palpar la tensión cuando Dios se centra en Acán. ¿Y quién de nosotros no se puede asombrar de la obstinación de este hombre que pensó que nadie se iba a dar cuenta, que iba a pasar desapercibido? Nada pasa desapercibido del Señor. Y eso tenemos que tenerlo bien clarito nosotros. Todo lo que hacemos, Dios lo está viendo. Nada se oculta a los ojos penetrantes del Señor. Salmo 139, 1-4. Mira lo que dice el Salmo de David. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostarme. Has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, oh Señor, ya la sabes todo. Dios conoce todo. Y no solo en un lugar. Dios conoce todo en todos los lugares. Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. Locamente has actuado en esto y de ahora en adelante habrá guerras contra ti. Aquí estaba hablando con el rey, ¿verdad? Acaz, que se había desviado del Señor, y el Jehová le dice: bueno, yo he mirado que te has locamente desviado y habrá guerras en tu camino. Dios sabe lo que se oculta en el corazón de nosotros, del hombre. Por eso cuando Samuel fue a ungir a David como rey, y la apariencia de David no era imponente, tal vez como la del primer hermano, Samuel, se recuerda, nomás vio al primero que estaba fuerte y alto, posiblemente tenía apariencia de guerrero. Dijo: Samuel, este es. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón.
Y Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Y en otra lectura, en Proverbios 5:21, dice que los caminos del Señor están ante los ojos del caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus sendas. Si se dieron cuenta, la forma en que Josué se dirige a Acán, le dice: hijo mío. Ahora, esta expresión, hijo mío, muestra no solo que Josué era una persona mayor que Acán, pero también esta expresión muestra el liderazgo de Josué. Pero también revela el espíritu con el que este gran guerrero, o sea, este gran líder iba a abordar la justicia. ¿Por qué? Porque aún con todo eso, Josué tenía en su corazón en ese momento lleno de compasión por Acán. Y esto era a pesar de que estaba a punto de ejecutar un juicio en contra de Acán. A Dios le duele su corazón cuando tiene que ejecutar un juicio en contra de su creación. Y es por eso que con la actitud que Josué está teniendo, él prefigura la sensibilidad, la bondad y el amor de Jesús. Jesús nunca fue rudo. Jesús nunca dijo sin necesidad una palabra severa. Jesús nunca causó un dolor innecesario a una persona insensible. Ahora, Jesús tampoco se quedó callado. Él denunció la hipocresía, denunció la incredulidad, la iniquidad. Pero cuando lo estaba haciendo, su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. ¿Por qué? Por la compasión que tenía Jesús. ¿Y cómo influye, hermanos y amigos, en nuestra vida? El hecho de que saber que Dios conoce todo lo que hacemos, incluso las cosas ocultas que hacemos a solas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la sociedad ahora tiene más cautela por las cámaras que hay en todos los lugares. Pero aún con todas esas cámaras que hay en todas las calles, negocios, casas y todo el asunto, con todas esas cámaras, hay acciones que no las pueden captar. Pero los ojos de Dios, no hay nadie quien se oculte. Y eso nos debería de influir en la manera en que nosotros vivimos. Debería de tener un efecto. Saber que nuestro Dios está todo el tiempo allí con nosotros. Día martes. Y todo lo que pasó y todo lo que nos pasa a nosotros son decisiones equivocadas, como dice el título de este día. Y aquí vamos a ver qué le pide Josué a Acán, qué es lo que significaba esta petición y cómo vamos a entender la confesión de Acán, porque Acán hace una confesión. Leámoslo directamente, Josué 7, 19 al 21. Comienza con la petición de Josué. Josué le dijo a Acán: hijo mío, por favor, da gloria y reconocimiento al Señor Dios de Israel y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Aquí viene la respuesta de Acán, la que tenemos que analizar. Acán le responde a Josué, versículo 20, y le dice: verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel y he hecho así y así. Versículo 21, sí, vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 2 kilos de plata, un lingote de oro de medio kilo de peso, la cual codicié, tomé.
Todo ello está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Josué le pide a Acán que haga dos cosas. Que haga dos cosas. Primero, que le diera gloria a Dios y lo honrara. Eso fue lo primero. Segundo, que confesara lo que había hecho y que no lo encubriera. Acán debía de aquí dar alabanza a Dios, admitiendo lo que había hecho. Y aquí el término que se está utilizando, el término hebreo, ¿verdad?, que se traduce en lo que acabamos de leer como confesar o declarar, es el término hebreo todat. Pero este término también se puede referir a la acción de gracias. Dice, como a la confesión del pecado. O sea, aquí vemos que lo que tenía que hacer Acán era primero darle honra y gloria a Dios. Y después darle gracias a Dios porque le estaba dando la oportunidad de confesar. Pero en el contexto bíblico, cuando nosotros leemos todo esto, no hay indicación alguna de que Acán estuviera verdaderamente arrepentido. Porque está hablando con una actitud, o sea, una actitud desafiante, cuando él debería de tener una actitud humilde como la que tuvieron Josué y los líderes, que se tiraron al suelo, rompieron sus ropas, se echaron ceniza, estaban dolidos por lo que había pasado. Pero Acán simplemente estaba actuando de una manera desafiante, preponente. O sea, una actitud bien tosca, prepotente para este tipo de personas que actúan de esa manera. Según la ley de Moisés, ya no había expiación para estas personas así. ¿Por qué? Porque no tenía arrepentimiento. Hoy en día, hermanos, esto no está lejos. Hay personas que son descubiertas en sus transgresiones y son personas prepotentes, no se humillan. No se humillan. Que Dios nos libre a nosotros de no tener este tipo de actitud. Porque todos estamos expuestos. Y únicamente va a depender de nuestra relación con Dios y nuestra sensibilidad al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado y nosotros podamos ser humildes. Porque en aquel tiempo, de acuerdo a la ley de Moisés, este transgresor no tenía ninguna expiación. Mire lo que dice Números 15, capítulo 15, versículo 27 al 31. Hablando de los transgresores. Oiga bien, fíjense lo que dice. 27. Si un individuo peca por inadvertencia, ofrecerá una cabra de un año como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que haya errado al pecar por inadvertencia, haciendo expiación por ella, y le será perdonado. Tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero que resida entre ellos tendrá una misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. O sea, no sabía. Y el caso de Acán, Acán estaba bien advertido. Dios fue bien claro. Vayan, destruyan, no tomen nada. Todo lo que esté allí es prohibido. Y el versículo 30, aquí en esta lectura,
Dice, pero si alguien comete pecado con altivez, o sea, como la actitud que tenía Acán, si alguien comete pecado con altivez, sea natural o sea extranjero, al Señor injuria, tal persona será excluida de entre su pueblo, porque tuvo en poco la palabra del Señor y quebrantó su mandamiento. Tal persona será excluida por completo, su culpa estará sobre ella. Es por eso que las palabras de Acán en Josué 7:21 nos recuerdan, recuérdese, la caída de Adán y de Eva. Eva vio que el árbol era deseable, amad, y finalmente tomó la cal de su fruto. Y aquí miramos un paralelismo, ¿verdad? Mire lo que dice acerca de Acán y su confesión. En su confesión, Acán admitió que vio Eva vio en el botín. Acán vio un hermoso manto babilónico, ¿verdad? De 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y al igual que Eva miró al árbol deseable, ¿verdad? Lo codició. Dice que Acán también, cuando miró estas cosas, él las codició. Las codició. Y Eva tampoco no nada más codició, sino que tomó el fruto. Y en Génesis 3:6. Pero también Acán codició y lo tomó. O sea, al igual que en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán reveló la codicia, ¿verdad? Aquí reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque estaban advertidos, tanto Acán como Adán y Eva. Dios les dijo, no tomen. O sea, de todos los árboles pueden comer, pero de ese no. Y a Acán se le había dado las mismas instrucciones. No pueden tomar nada del botín. Es anatema. Y no los dos, tanto Adán y Eva como Acán, los tres, perdón, no le creyeron a Dios. So aquí miramos que el pecado, ¿verdad? De la codicia es el pecado de la incredulidad a Dios. ¿Por qué? Porque significa dudar lo que Dios ha dicho o lo que Dios desea para sus criaturas. Y entonces estamos como dudando de Dios, pero también sospechamos, ¿verdad?, que Dios nos está ocultando algo más grande a nosotros. Hay cosas que solo le pertenecen a Dios y no tenemos que dudar. Josué le pidió aquí a Acán y le dijo esta petición como se debe, como una advertencia, porque además de que esto se parece a la caída de Adán y Eva, va también a marcar un contraste entre la historia que ya vimos, la historia de Rahab. Dos diferentes actitudes. ¿Por qué? Porque Rahab le creyó a Dios. Lo que Dios había dicho, que iba a destruir todos esos pueblos y que iba a tomar y que le iba a entregar esa tierra a los israelitas. Y aquí miramos dos, ¿verdad?, actitudes completamente opuestas, la de Rahab y la de Acán. Porque Rahab, se recuerdan que ella arriesgó su vida y llevó a los espías a la azotea y ahí los escondió de que los soldados los andaban buscando para matarlos. Y Rahab escondió a los espías para que la causa de Dios se llevara a cabo. Al contrario, ¿verdad?, Acán tomó las cosas prohibidas y las escondió de Josué. Y aquí miramos que Rahab actuó de una manera bondadosa con los espías israelitas y esto ayudó a la victoria. Pero Acán, sin embargo,
en vez de llevar victoria al pueblo de Israel, trajo problemas con la avaricia que tuvo. Y fue el responsable, ¿verdad?, al final de la derrota del pueblo de Israel en contra de Ai. Y aquí miramos que Rahab, por ejemplo, ella hace un pacto con los israelitas. O sea, ella hace un pacto con Dios a través de los espías. Pero el pacto que estaba haciendo Rahab, era directamente con Dios, a servirle. En cambio, acá, en vez de hacer un pacto, lo rompe, un pacto que ya tenía con Dios. Pero las consecuencias, ¿cuáles fueron? Rahab mantiene y hace un pacto con Dios, y así libra su vida, pero libra también la vida de sus familias, que llegaron a convertirse en ciudadanos respetados en Israel. Por el otro lado, Acán se condenó a sí mismo y condenó a su familia a muerte. Y se convirtió en un ejemplo de vergüenza pública hasta el día de hoy. O sea que nuestras decisiones equivocadas nos pueden llevar a nuestra destrucción, pero también a la destrucción de nuestra familia o a una vergüenza pública. Nuestras decisiones que hemos hecho, ¿cuántas veces habrán avergonzado a nuestra familia? Es por eso que tenemos que poner a mucha atención y pensar en el pecado de la codicia. ¿Cómo nosotros podemos evitar caer en ese pecado de codicia? Y esto es independientemente de cuánto tengamos o si tenemos o no tengamos. Es por eso que el Señor Jesús advirtió en Lucas 12, versículo 15, dijo: miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Día miércoles. La puerta de la esperanza. Y este día, hermanos, nos tiene que dar esperanza a nosotros. Porque vamos a ver la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades. Dios es un experto en hacer esto. En el capítulo 8, ¿verdad?, que es el capítulo completo de Josué, el Señor comienza diciéndole casi las mismas palabras cuando lo eligió para que guiara a este pueblo en el capítulo 1. El Señor le dice a Josué: no temas ni desmayes. Se recuerden que así le dijo al principio: no temas ni desmayes, solo esfuérzate y sé valiente. Pero ahora le está recordando a Josué y le dice en el versículo 1 del capítulo 8: no temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube contra Ai. Mira que yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Aquí va a cambiar algo. ¿Se acuerdan que en Jericó les dijo no pueden tomar nada? Ahora les va a dar instrucciones diferentes. Ahora sí pueden tomar para ustedes algo. Pueden tomar el botín y su ganado. Y Dios ahora va a instruir al pueblo el plan de guerra. Dios les dice que pongan una emboscada, porque es Dios el que va a dirigir al pueblo. Pongan una emboscada. Y Josué levantó, dice que la gente de guerra fueron contra él, y ahora sí fueron 30,000 hombres. Sé que Josué manda a 30,000 hombres, tal como le dijo el Señor. Y los manda de noche. Y los manda que se escondan detrás de la ciudad. Porque Dios le va a decir: mira, Josué, manda a una emboscada. Estos 30,000 se esconden detrás de la ciudad. Después tú vas a llegar como la vez pasada, ¿verdad? Cuando salieron corriendo, cuando fueron derrotados, van a hacer lo mismo. Vayan. Y cuando los vean los de Ai, van a decir: aquí vienen estos otra vez. Hoy sí los vamos a destruir. Y entonces Ai miró una oportunidad.
como ya los habían sacado, ¿verdad?, corriendo y habían matado 36 en la vez pasada, ahora ellos estaban confiados en que iban a destruir al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Ai salieron todos detrás, ¿verdad?, a seguir al pueblo de Israel. Y entonces Josué, por dirección de Dios, le dijo: entonces cuando veas eso, retírate. Josué se retiró. Ya cuando todo estaba planeado, ¿verdad?, los 30,000 que estaban en la emboscada, Josué llegó, se presentó a las puertas de Ai, y entonces el ejército de Ai y el rey dijeron: hoy sí lo vamos a acabar, hoy no se van a ir ni uno. Y todos salieron completamente, todos. ¿Y qué pasó? Que dejaron la ciudad, la dejaron libre, o sea, para que pudieran entrar el ejército de Israel. Y entonces, ¿verdad?, allí encontraron que el plan que Dios había hecho tenía éxito. Y Dios le dijo que extendiera la lanza que tienes en tu mano, porque yo te voy a entregar ese pueblo en tu mano. Y dice que la lectura del versículo 18, que Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y esa era la señal para los que estaban en emboscada, ¿verdad?, que estaban allá en la emboscada escondidos. 30,000 entraron a la ciudad y la tomaron y la quemaron. Y cuando se dieron cuenta estos de que iban siguiendo, ¿verdad?, a Josué, entonces cuando Josué extiende, se da vuelta, hoy Josué en vez de correr viene y los enfrenta, y aquellos voltean a ver y ven que se está quemando la ciudad, ya entran en pánico, pero ahora estaban entre medio de los que ya habían entrado a la ciudad y estos que ahora los iban a enfrentar. Y así fue como el pueblo de Ai fue derrotado completamente. Pero ahora los israelitas hicieron tal como Dios le dijo. Solo tomaron el ganado, tomaron el botín, conforme lo que el Señor les había mandado. Josué le dio fuego a la ciudad de Ai y la convirtió, la dejó completamente en ruinas. Colgaron al rey de Ai en un árbol, lo bajaron antes de que se pusiera el sol y lo enterraron, ¿verdad? Ahí levantaron un montón de piedras, ahí quedó. Y ahora se dio cuenta el pueblo de Israel que la estrategia de Dios convirtió la derrota que habían tenido en el principio en una ventaja táctica de guerra. Y así fue como se transformó el valle de Acor, ¿verdad?, que se le puso así porque allí fue donde estuvo angustia, en ese valle donde fue apedreado Acán y toda su familia. Ese valle de angustia se convirtió en una puerta de esperanza. Y el profeta Oseas lo dijo en el capítulo 2, versículo 15. Y que dice: desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor será como la puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud y como el día en que subió de la tierra de Egipto. Dios convirtió una adversidad en una esperanza. Acuérdense que la excesiva confianza propia tras la victoria de Israel, tras la victoria sobre Israel del pueblo de Ai, fue lo que lo llevó también, ¿verdad? Esa estrategia de ellos, tuvieran una confianza excesiva, porque ya lo habían derrotado la primera vez. Y los israelitas fingieron que se estaban siendo derrotados. Y fue así como los 30,000 israelitas que estaban escondidos
capturaron la ciudad y la incendiaron. Pero Josué capítulo 8 versículo 7 deja bien en claro que la victoria no fue el resultado de la estrategia, sino de que el Señor mismo iba a entregar la ciudad a los israelitas en su mano. Incluso en un capítulo en que los aspectos militares dominan la narración, ¿verdad? El texto pone en relieve la verdad subyacente de que la victoria es un don de Dios. Nuestras victorias, hermanos, en nuestras batallas, no es porque seamos listos, no es porque estemos preparados. Nuestras victorias son porque Dios nos las da. Y en un momento decisivo de la batalla, se produjo cuando los hombres de Ai abandonaron la ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas. Esta fue la segunda ocasión en la que Dios habló después de instruir a Josué acerca de la estrategia que debían emplear para capturar la ciudad, señalando que él era quien supervisaría la batalla. Hasta este punto del relato, nosotros desconocíamos el desenlace del encuentro de esta guerra. Pero ahora quedó bien en claro que el ejército israelita saldría victorioso. Esa arma que Dios le dijo a Josué, ¿verdad? que tenía en su mano, no era una hoz o no una espada o jabalina como está la interpretación, ¿verdad? La traducción. Porque fue en los tiempos de Josué no se utilizaba, ¿verdad?, una arma propiamente dicha. Pero esa jabalina se había convertido en un símbolo de soberanía. Además de dar la señal de ataque, esta arma que Josué tenía en su mano también ilustraba la soberanía de Dios en esta derrota de Ai. Y con el hecho de mantener la hoz extendida hasta obtener la victoria, demostró que Josué había asumido plenamente el papel de liderazgo que Moisés había ejercido en la ocasión del cruce del Mar Rojo y en la guerra contra los amalecitas. ¿Se acuerdan? Esta fue la primera guerra que llevó Moisés. Y allá Josué él había dirigido el combate personalmente. Esta vez no hubo una intervención visible y milagrosa de Dios, pero la victoria sobre Ai no contó con menos asistencia divina que la obtenida sobre los egipcios en la primera generación o incluso en la reciente victoria que acaban de tener ahí con Jericó. Mire, es que cuando nosotros entendemos todo esto, vamos a ver de que la clave del éxito estuvo en la fe de Josué, en las palabras que el Señor le había dicho. Pero no solo la fe en creer lo que le había dicho, sino en la obediencia que tuvo hacia esas palabras, hacia esa instrucción. Y aquí miramos un principio que se destaca en esta historia, sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy día. A donde quiera que se encuentre y cualquiera que sean los desafíos, es el mismo principio. El principio de fe, una fe con una inquebrantable obediencia. El último día de este estudio, mis amigos, mis hermanos, un testigo del poder de Dios. Como hemos visto en las lecciones pasadas, Dios había dado a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo y de apartarse de sus malos caminos. Pero se negaron y tuvieron que ser finalmente destruidas cuando Dios hace el juicio. La historia continúa igual. Dios está dando la oportunidad a todos los seres humanos a apartarse de sus malos caminos. Pero los que se nieguen deberán enfrentar el juicio de Dios.
En Josué 7, versículos 6 al 9, acerca de la reacción inicial de Josué, después de que vino esa calamidad que le llegó, nos vamos a concentrar, vamos a leer del 6 al 9, pero nos vamos a concentrar especialmente en el 9, el versículo 9, porque ahí hay un principio importante, un principio teológico. Vamos a ver cuál es. Josué 7, 6, 9 dice: entonces Josué rasgó su ropa, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué: ay, Señor Dios, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán. Versículo 8. Oh Señor, ¿qué diré puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Versículo 9. Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, nos odiarán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Esta reacción que miramos aquí en Josué es semejante, o sea, se parece mucho a la reacción que tuvieron los israelitas al principio, cuando empezaron a sufrir, ¿verdad? Penurias después de que salieron de Egipto, y por ahí dijeron cuando tenían hambre, ¿verdad? Ojalá hubiésemos muerto por la mano del Señor en Egipto. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en altura, ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Josué dijo: Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Pero poquito después, Josué, a diferencia de las quejas del pueblo anterior, Josué va a mostrar una gran preocupación por el daño que esto puede causar al nombre y a la reputación de Dios. Porque la reputación de Dios iba a ser puesta en duda, y esto es lo que le preocupaba a Josué. Porque esa es la consecuencia de la derrota. Los otros pueblos iban a decir: bueno, pues, ¿dónde está ese Dios que los libra y que les ayuda? Josué le dice: todos los cananeos y todos los habitantes de la tierra van a oír y nos van a venir a acercar y nos van a destruir y nos van a desaparecer de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Eso es lo que le preocupa a Josué. Y aquí se va a revelar un tema y un principio que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel. Aunque quería que las naciones paganas de este lado, de ahí donde estaban, vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo, si le obedecían, también podían, como en el caso de Rahab, llegar a conocer al Dios de Israel mediante la conquista de su pueblo. Se podían tener la misma actitud de Rahab y no ser destruidos. Pero aquí hay una diferencia. Si los israelitas fracasaban, como pasó aquí en Ai, las otras naciones iban a pensar de que no solo Israel era débil, sino que Dios, el Dios de Israel, era débil y que era ineficaz. Y como consecuencia, pues los cananeos y los pueblos de allá se iban a agarrar fuerza y iban a poner más resistencia. O sea, en otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Deuteronomio 4, 5 al 9 dice: miren, yo les he enseñado leyes y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra, la cual entrarán para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra,
Porque esto es una sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e entendido. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como está el Señor de nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Solamente guárdate diligidamente tu alma, no sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que te apartes de tu corazón durante todos los días de tu vida. Las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y el nuestro? Nuestro testimonio como iglesia adventista del séptimo día, dando un testimonio al mundo. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de ser parte de ese pueblo. Pero con ese privilegio viene una gran responsabilidad. Seguiremos aprendiendo durante este trimestre. Hermanos, no se pierda ninguna lección, son súper importantes. Estúdiela, guárdela en su corazón y en su mente. Pídale a Dios que le ayude a dar testimonio a los demás. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Si Dios no ha regresado, si Él lo permite, estaremos aquí para seguir aprendiendo todos juntos. Mientras tanto, de testimonio, ¿cómo? Fácil. Dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Un abrazo.